a todas y todos. Oiga, una alegría volver a los ciclos de seminarios de los Cefas, los seminarios de la facultad, ¿sí? Y qué bueno que vengan nuestras autoridades, porque hay muchas cosas en esta instancia para que conversemos en algunos momentos, porque hay temas pendientes como facultad que yo creo que debieran de ser parte de lo que conversemos en alguna instancia en estos seminarios. De hecho, quisiera dejar algunas fechas de seminarios libres para que hablemos de temas de la facultad, ¿sí? La integración nuestra en la casa central de la facultad con Amengual, con Chacabuco, es un desafío. Yo creo que eso no puede quedar de lado. Me ha tocado ir a exámenes de química y farmacia en Amengual y es un problema. Hay que tocar el timbre, no siempre está el portero a veces están almorzando y no están disponibles. Hay algo que tenemos que integrar y que tenemos que experimentar mejor y conocer cómo es la dinámica de cada uno de estos laboratorios que están asociados con estos sitios distintos, ¿sí? Entonces creo que aquí hay desafíos que debiéramos de ir asumiendo como facultad. Muy bien. Oiga, entonces, hoy día tenemos a un italianísimo, ¿sí? Qué alegría cuando uno lo invita dice, yo estoy disponible, cuando quieran, y de hecho cambió la fecha porque dijo, no, yo los miércoles estoy absolutamente disponible. Qué fantástico. Ojalá esta sea la dinámica con todos los seminaristas que quieran participar en este ciclo. Y por cierto, estamos abiertos a que ustedes, los que quieran presentar y participar en estos seminarios, me lo digan porque hay oportunidades, o sea, hay muchas fechas, ¿sí? Oiga, nuestro speaker de hoy, ¿sí? Padovano. Viene de la ciudad de Padua, la ciudad que tiene la segunda universidad de Europa. No es común, digamos, tener que presentar a una persona que tenga esta formación y que se haya formado en universidades tan prestigiosas. Después de Bolonia, Padua. Y el profesor, profesor Federico se formó en Padua y hizo un pregrado en Ingeniería Biotecnológica e Industrial. Complejo, pero muy bien. Y durante su pregrado hubieron dos temas o dos palabras que lo marcaron, que yo creo que son la impronta de lo que es profesor Tasca, ¿sí? Biosensores, ¿sí? Qué fascinante, porque esto lo ha trabajado durante su etapa doctoral y su etapa de profesor. 20 años. Y catálisis, digamos, sí, catálisis también, ¿sí? Qué fantástico. Pero como buen italiano, inquieto, como ya lo conocemos, inquieto por naturaleza, no contento con su pregrado en esta bioingeniería... En biotecnología. Industrial, ¿sí? Se decidió por un doctorado y como él quería aprender inglés, él sabe latín, pero ya, necesita el idioma de la ciencia, el inglés, se fue a Suecia a hacer un doctorado. Yo habría ido a Inglaterra, pero el profesor eligió Suecia por otros contactos. Sí. Pero en el tercer año de su doctorado tuvo la oportunidad de ir a Australia. Entonces ahí levantó velas y anclas para ir a Australia y terminar su tesis doctoral. Terminado su doctorado en Lund, una ciudad maravillosa además, empezó con la inquietud de cómo tenía biotecnología, y la biotecnología, esto es interesante, eso lo escuchamos al decano, está asociado con oportunidades de ejercer actividad económica y hacer levantamiento de empresas. Entonces hizo un MBA en Lund. Sí. Este es un doctor en electroquímica que sabe de negocio. Además. Fantástico. Pero no contento con la formación en el MBA y dispuesto a salir a conocer el mundo, él decidió que quería nuevos rumbos y partió a Stanford. No menor, una de las mejores universidades americanas, pero infelizmente o felizmente le tocó un subterráneo en un laboratorio muy oscuro, difícil y complejo,
Así que decidió que iba a tomar un segundo postdoctoral y se vino a Chile. O sea, saltó por Australia, después de Australia parece que conoció todo el sudeste asiático, como buen Lolo de nuestro tiempo, ¿sí? Y llegó a Chile. Y yo dije, ¿llegó a Chile con su señora? No, él llegó a Chile porque venía un postdoc con el profesor Zagal. Así Y es. conoció a su señora en Chile. Yo lo encuentro notable. Toda la gente que viene y se avecina a Chile ya trae la prenda que lo trajo a Chile. No, esto es al revés. Así que es otra demostración de su creatividad y de su alto vuelo. Y autolesionismo. Entonces, ha estado en Chile ya 10 años, 11 años en la USACH. Se independizó del profesor Zagal, me parece estupendo, un profesor asociado de la facultad y que tiene su propio laboratorio y que nos va a hablar justamente, como él es biotecnólogo, la parte biológica no le queda atrás, ¿sí? Y quiero, antes de darte la palabra, quiero hacer un comentario que me parece muy interesante, porque en sus trabajos y colaboraciones con biólogos, con la profesora Moene, lograron una publicación que logró ser portada de una revista científica de alto nivel. Entonces, las oportunidades de poder hacer interdisciplina llevan incluso al reconocimiento para poder estar en la portada de la revista. Yo eso lo encuentro notable y eso es algo que no me cansaría de repetirlo. La integración de distintos laboratorios trae una sinergia fantástica que puede llegar incluso a la portada de la revista. Ya, con estos antecedentes, profesor, yo le voy a recomendar dos cosas. Uno, hable despacio, porque usted se le sale el latín rápido y sí, se entusiasma como el profesor decano Morales. Sí, Bernardo. Y además en un lenguaje que podamos tener una discusión entretenida, ¿sí? Sí. Que sea fácil y amplia para todos, ¿sí? Gracias. Oh, muchas gracias a usted. Y bien, va a ser más un overview o una visión de lo que estamos haciendo en el laboratorio. En el laboratorio tenemos varias líneas de investigación, entonces quiero presentarle esta línea de investigación. Así además porque estamos muy abiertos para colaboraciones y nos encanta escuchar su opinión y colaborar más todavía. Y bueno, ahora esto tal vez un poco reductivo, electrocatalizadores para la economía del hidrógeno verde, porque estamos trabajando en otras cosas también, pero esto bien nos representa y representa también nuestro interés. Nuestro interés es colaborar con el medio ambiente, colaborar para salir de la economía del carbono e entrar en la economía del hidrógeno. Entrar en la economía sustentable para no aprovechar de todo el recurso que este planeta nos está ofreciendo. Y bueno, quiero agradecerle ya desde ahora por su presencia y quiero agradecer al equipo que tengo ahora. Somos una decena de personas que estamos trabajando en lo que les voy a presentar. Por el laboratorio en estos últimos 11 años pasaron más o menos 30 personas. Entonces, me gustaría agradecerlo todo. Por otro lado, agradezco más lo que están ahora. Y los anteriores ya están en las publicaciones, en su tesis, en su trabajo. Y lo he agradecido en otras presentaciones. También me gustaría agradecer a mis supervisors anteriores. Entonces, sabía que el profesor le iba a comentar que soy de Padua. Entonces, quisiera mostrarle un poco quién fueron mis supervisors anteriores. Ricarda, la vieron por acá, la he invitado hace un par de años, vino a dar una charla sobre biosensores, biosensores que se ocupan para analizar food, entonces comida y también virus, etc. Ella fue mi advisor durante el pregrado, ella con Flavio Maran también. Flavio Maran es una eminencia electroquímica, recibió montones de premios, ahora jubilado. En Australia tuve como supervisor Justin Gooding, que es un químico orgánico, electroquímico, un montón de surface chemistry, modificación de superficie, y con él he aprendido lo que estamos haciendo de modificación de nanotubo, modificación de nanopartícula, click chemistry, diazonium salt reaction. Entonces, todo esto gracias a Justin Gooding en New South Wales University en Sydney, muy buena universidad, muy recomendable.
Otro supervisor que tuve fue Edward Solomon en Stanford, H-Index 148, entonces una eminencia, también está jubilando por otro lado. Vino a Chile con Lemus, no está acá Lemus, pero vino a Chile con el grupo de bioinorgánica. Hace un par de años hicieron un congreso en Viña y también fue invitado. Supervisor de mi tesis también vino a Chile ya 2 veces, lo invitamos, profesor Lugorton, uno de los pioneros de bioelectroquímica. Fue uno de los primeros a poner una enzima sobre un electro de grafito y a demostrar que se podía comunicar con una enzima, se podía oxidarlo, reducirlo. Finalmente, las reacciones de óxido-reducciones donde se pueden intercambiar electrones es intercambiar información. Información es energía. Entonces, esto hay que tenerlo siempre presente cuando trabajamos con electroquímica. Finalmente, my last supervisor, last but not least, profesor Zagal. Bien, lo conoce muy bien, he iniciado con él en LUSACH y luego finalmente he continuado como profesor asociado independiente. Recién Premio Nacional de Ciencia, H-Index muy alto. Por otro lado, encuentro que no es justo comparar los H-Index del europeo contra los chilenos. Europeo hace mitad de la hora de clase que se hace acá en Chile. En Europa se hace 3 horas por semana, acá estamos 6, 8 horas. Entonces es un poco injusto compararlo, encuentro yo. Finalmente, acá estoy yo, todavía creciendo acá como H-Index, esperamos, creciendo con las publicaciones. Y bueno, ahora les voy a mostrar lo que estamos haciendo. Bueno, como les comentaba, las reacciones que más nos interesan son las reacciones que están involucradas en energía. Entonces, reacción de evolución de hidrógeno, evolución de oxígeno, si estamos produciendo hidrógeno, o reacciones de reducción de oxígeno y oxidación de hidrógeno, si estamos consumiendo hidrógeno para intercambiarlo por energía. Entonces, celda electrocatalítica o electrocatalizadores de agua. Ahora, en esta devices, en esta celda, industrialmente los catalizadores más empleados están hechos por platino, rutenio, iridio, oro, metales muy nobles y muy caros. Los precios del iridio, del rutenio, del platino han incrementado de forma increíble en los últimos años, justamente debido a este alto uso en la marmita catalítica, en electrocatalizadores, producción de peróxido, reducción de nitrato. Donde se necesitan catalizadores, muchas veces hay estos metales. El oro, por otro lado, está creciendo de valor un montón también, pero por motivos más económicos, yo diría. Es menos reactivo de los otros. Y bueno, nuestro enfoque es, en la mayoría de los casos, cambiar estos metales preciosos por metales que sean más baratos. Entonces, hierro, manganeso, níquel, cobre. Metales más baratos o hasta enzimas, o copiarle de la naturaleza, poner hasta alga. La alga cuando hacen la fotosíntesis producen hidrógeno. Producen protones que luego podemos transformar en hidrógeno. Y un poco el trabajo del alquimista. Entonces, para que el hierro reaccione como el platino, hay que transformar el hierro en platino. Para hacer esto, hay que sacarle densidad electrónica. Hay que hacer que el hierro no se oxide tanto como se oxida en la naturaleza. Hay que transformar el hierro, hacerlo que sea un hierro más duro. Para hacer esto, necesitamos ponerlo en un entorno químico, el cual esté hecho por grupos que le saquen densidad electrónica al hierro. Así el hierro se transforma en un hierro más duro, en un hierro que interacciona menos con el oxígeno, menos y de forma más rápida. Un hierro que no se oxide, en otra palabra. Esto es el trabajo que nos entretiene en la mayoría de los casos cuando estamos trabajando con complejos moleculares como la ftalocina de hierro. Otra estrategia que tenemos es la de desarrollar nanopartículas. Nanopartículas
más chicas son, más defectos tienes. Las reacciones ocurren en los defectos. Entonces, nanopartículas de 1 nanómetro o más chica, así que podemos tener que haya más esquinas donde los substratos puedan reaccionar con el metal y puedan intercambiar electrones. Entonces, nanopartículas chicas. Además, otra ventaja de trabajar con nanopartículas chicas es que más chicas son, más se puede simularla. Se puede usar DFT. Si la nanopartícula es 1 nanómetro, se puede hacerle DFT. Si es de 2 o 3 nanómetros, no se le puede hacer DFT porque los cálculos son demasiado grandes. Entonces ahora nos gusta un montón hacer DFT sobre la nanopartícula y ver cómo reacciona con el substrato. Ahora además que el substrato se le puede poner el buffer en los cálculos de DFT. Esto es algo estupendo. Nosotros personalmente no estamos haciendo simulaciones. Las simulaciones solitamente las hagamos en colaboración. Tenemos muy buenas colaboraciones con el profesor Orellana, el Andrés Bello, profesor Chob de la Católica, otros colegas afuera de Chile. Bueno, le comentaba también de la alga y de hecho le hablo de la alga ahora. Durante mi doctorado he trabajado con elementos biológicos como enzimas, cianobacterias, microalgas y estos microorganismos, si nosotros los ponemos sobre un electrodo, interaccionan con el electrodo. Las proteínas que se encuentran en la membrana externa de esta célula intercambian electrones con el electrodo. Y finalmente, si por ejemplo usamos microalga o cianobacteria y le entregamos luz, el fotosistema 1, el fotosistema 2, que se encuentra al interior de los cloroplastos de estos microorganismos, inician a funcionar, inician su fase oxidativa, oxidan el agua y entregan estos electrones. Entonces oxidar significa sacar electrones. Sacan electrones al agua y le entregan a otras proteínas. Estas otras proteínas finalmente terminan en membrana a dejar electrones en la membrana. Y finalmente nosotros podemos interceptar estos electrones a un potencial digno para que se pueda hacer una batería finalmente. Y siempre se ha hecho esto con microalgas, como les comentaba, pero nunca nadie lo ha hecho con macroalgas. Nunca ha pensado, ponémosle una macroalga bien grandota encima de este electrodo. Bueno, esto fue nuestro trabajo. Fuimos los primeros a poner esta macroalga sobre un electrodo y por eso fuimos portada de una revista bien reconocida, Journal of Material Chemistry. También tuvimos una patente sobre esto, estamos en el curso de la patente. Y como ven, tenemos una baseline de corriente. Cuando le entregamos luz, hay un spike de corriente. Se mantiene la luz, esta corriente se mantiene. Apagamos la luz, la corriente baja. Todo esto claramente estamos aplicando un potencial al electrodo, estamos polarizando el electrodo. Estamos polarizándolo a 0,2 voltios, a pH 7. Claramente, si vamos a usar un cátodo, la reducción de oxígeno a pH 7 ocurre a un potencial de 0,5, 0,6. Si ustedes se acuerdan, para hacer una pila se necesita un cátodo, un ánodo. Potencial de celda es igual al potencial del cátodo menos potencial del ánodo. 0,6 menos 0,2 es una batería de 0,4 voltios. No es malo. ¿Cuánta corriente produce? Produce microwatt por centímetro cuadrado. Son poco, pero si piensan que en una casa hay 50 metros cuadrados de techo, se puede tener lo suficiente ya para recargar una batería y alimentar unos LEDs para leer en la tarde, para cocinar, para hacer algo mínimo. Acuérdense que el 10% de la población global vive en pobreza absoluta. El 50% de la población global vive con menos de $10 por día. Entonces, esto puede resolver los problemas, especialmente en zonas rurales o en zonas de pobreza.
Y bueno, esto de la nanopartícula que comentaba, hemos sintetizado nanopartícula de 68 átomos de oro. Hemos logrado ponerla sobre nanotubos de carbonio y hemos logrado simular cómo esta nanopartícula de oro reacciona con el oxígeno y cómo ocurre la reducción de oxígeno sobre el oro. Ahora, el oro no es el mejor catalizador para la reducción de oxígeno. Y con este trabajo hemos podido hablar sobre el tema, hemos podido demostrar las motivaciones. Es un trabajo que le muestro porque yo encuentro que esto del poder simular la cosa, de poder simularla y acompañarla a experimentos reales, es un game changer, cambia todo. Poderlo simular significa que luego podemos hacer predicciones en el futuro. Entonces, esto es esencial, poder hacer predicciones. Esto yo creo que sea el trabajo del científico, poder prever lo que va a ocurrir. Nosotros tenemos que saberlo antes lo que va a ocurrir. Como científico tenemos la tarea de demostrarlo que nuestra hipótesis será esa. Pero a veces no ocurre, entonces el trabajo científico se demuestra otra cosa. Pero acá yo creo que es la importancia de poder simular reacciones y poder ver cómo ocurren las cosas. Hemos hecho un trabajo similar también con renio. Ahora, renio tampoco es el mejor catalizador, también es un metal raro, noble, pero Chile es el segundo productor a nivel mundial de renio en el mundo. Entonces hay que aprovechar de esto, hay que aprovechar de Molymet, que es la empresa que es la mayor comercializadora de renio al mundo, y tenemos que hacer algo con este renio. Lo que hemos hecho fue un electrocatalizador. Lo hicimos creando nanopartículas. Estas nanopartículas no son muy buenas para reducir oxígeno a agua, entonces no son buenas para una celda electrocatalítica, pero sí son buenas para producir peróxido. Esto significa que nosotros podemos producir peróxido a pH 7. Peróxido se usa un montón en hospitales, en industria, y todo este peróxido siempre se compra a un costo bien alto. Sería mucho más entretenido poder tener un productor de peróxido en el sitio, en el hospital, en el piso del hospital, en el piso de la facultad. Y bueno, hemos patentado esta nanopartícula, hemos patentado 2 patentes distintas también, hicimos una patente para la producción de peróxido mismo. Ojalá lograr sacarlo como tecnología más adelante. Nosotros todavía nos ocupamos solamente de la idea que hay atrás. Ojalá que alguien nos ayude en el desarrollo completo. Otra cosa bonita de producir nanopartículas de este tamaño es que las nanopartículas se usan un montón en imaging. Entonces, si uno necesita ver si hay Parkinson o si hay Alzheimer, lo que se hace es se pone nanopartículas de oro, se pone con un anticuerpo, luego se hace un examen, se va a ver si la nanopartícula de oro se encuentra en el cerebro, no se encuentra, donde si hubo un anticuerpo que haya interaccionado con esta nanopartícula. Bueno, esta nanopartícula tiene un mercado exquisito. Si nosotros podemos vender nanopartículas de 1 o de 2 nanómetros, podemos tal vez pensar de entrar en este mercado. Entonces hay que pensarlo. El renio además no es muy reactivo, entonces podría ser una alternativa al oro. Ahora, los catalizadores moleculares, que una de las líneas de investigación que más nos gusta, que la línea de investigación que además nos entregó la primera portada ya hace 6 años, siempre en Material Chemistry. Y bueno, como les comentaba, al hierro, para que reaccione bien como si fuera platino, necesitamos sacarle electrones. El fumo entra lo primero a sacarle electrones también agregando un enlace axial. Entonces, anteriormente los electrones se sacaban, en la mayoría de los casos, en el plano. Nosotros hemos dicho, ¿por qué solo en el plano? ¿Por qué no le sacamos electrones también de forma axial? Y bueno, hicimos un catalizador para reducción de oxígeno que es mejor del platino, a pH 13. Todo esto también es un poco connecting the dots, en el sentido que hacer esto no es simple. Acá hacer esta transformación de un nanotubo de carbonio justamente lo aprendí en Australia con Gooding. Allá aprendí a hacer radiación de diazonium salt, donde se le puede pegar un aminopiridino a una superficie de carbono o una superficie de metal.
Esta diazonium salt reaction parece algo muy simple, pero finalmente cuando uno tiene que hacerla no es tan inmediata o hay que tener experiencia en hacerla. Esto de coordinarle el hierro a un nitrógeno acá con el piridino, esto sí lo aprendí acá con Zagal maestro de esto. Entonces, finalmente conectar los puntos, todo lo que uno aprende en la vida es muy importante. Y al final este trabajo lo vendí como biomimicking, porque este complejo es muy similar a la hemoglobina, donde la hemoglobina tenemos una ftalocenia de hierro con un piridino coordenado que le dicen también citocromo C, oxidase. Entonces, la importancia de esto, la importancia de tener un catalizador que funcione mejor del platino y que pueda hasta funcionar en medio ácido. Igualmente, el medio ácido no era tan bueno como el platino, pero el medio básico mejor. Y ahora le hablaré del por qué medio básico el hierro es mejor del platino. Se lo voy a demostrar en la próxima diapositiva. Otra cosa de este catalizador es que es muy bueno en la reducción de oxígeno y también en la evolución de oxígeno. Ahora, no sé si han escuchado hablar de las Metal Air Batteries o Zinc Air Batteries. Son estas baterías que se usaban en los relojes. Esta batería que tenía el hoyito atrás. Había un ánodo, en el cátodo tenía hoyitos. Estos hoyitos, justamente porque allá entra oxígeno, y había un catalizador a base de platino donde la reducción de oxígeno ocurre. Esta batería ya no la venden mucho porque justamente el platino es súper caro. Pero si podemos cambiar el platino por el hierro, tenemos todo un mundo de batería. Y allá el vintage de la batería de zinc aire, la posibilidad de proponer nuevas baterías y nuevas químicas y nuevos catalizadores. Y la importancia, ustedes saben la importancia de la batería al día de hoy. De hecho, esta fue la copertina donde tenemos una de estas baterías de botón, donde pasa aire, con nuestro catalizador en el cátodo. Bueno, hemos trabajado también con catalizadores pirolizados y hemos comparado los catalizadores pirolizados a los no pirolizados. Entonces, todos estos catalizadores pueden ser molecular, como les he mostrado, o podemos ponerle un proceso de calentamiento, calcificación, a los 1000 grados en ausencia de oxígeno. En este caso, los átomos se ponen más largos, se pierde la estructura céntrica del sitio redox. Son catalizadores más resistentes, en algunos casos más activos. En este trabajo hicimos una comparación y tuvimos también una portada en este caso. Ahora quisiera hablarle del efecto de los iones sobre los catalizadores. Siempre se ha pensado que los catalizadores a base de hierro no sean activos en medio ácido a causa de la corrosión, a causa de la demetalización del centro activo. Por otro lado, nosotros leyendo los trabajos de Copper que fue invitado a Chile por Zagal, entonces lo han visto por este lado. Copper, que yo creo que se va a ganar tal vez el Nobel en unos años más, ya tiene H-index de 140, esto ya de 2019 ya tendrá 150 de H-index, entonces un investigador bien valiente. Él publicó del efecto de los iones con catalizadores nobles, como el oro. Nosotros pensamos un poco de repetir lo mismo con el hierro. Y vimos cómo estos aniones envenenan el hierro, se pegan al hierro y no permite que el hierro interaccione con el oxígeno. È un envenenamiento. Es por esto que los catalizadores moleculares a base de hierro no funcionan bien en medio ácido, porque el sitio activo está bloqueado por la presencia del anión, que puede ser cloro, puede ser sulfato, puede ser bromo, percloro. Hasta el hidroxilo en altas concentraciones tiene un efecto inhibidor, está ya
en la alrededor, en la cercanía del centro catalítico. En otras palabras, los metales se envenenan en ácido. Esta fue la primera vez que fue demostrado este envenenamiento, lo demostramos por electroquímica, espectroscopía también. También hicimos análisis de FT, entonces simulaciones. Y también fuimos al sincrotrón en París, hicimos un montón de experimentos. Esto nos valió la portada de ACS Catalysis, que es una muy buena revista, seguramente la conocen los químicos. Bueno, además que corroborar esto con los aniones, acá hemos demostrado un poco de experimento donde demostramos que además de tener un efecto donde hay esta inhibición, además hay un cambio de cómo proceden los electrones. Si los electrones proceden en ausencia de medio ácido, proceden con una coordinación del substrato sobre el hierro. Cuando hay un envenenamiento, el electrón ya no hay transferencia electrónica por outer sphere electron transfer. La transformación ocurre, no hay per inner sphere electron transfer, la transferencia electrónica ocurre por outer sphere electron transfer. Eso significa que ya no hay una coordinación del substrato sobre el hierro. No, porque en el medio hay estos iones que interfieren. Entonces la transferencia electrónica ocurre por un proceso de outer sphere electron transfer. Cuando la transferencia electrónica es una outer sphere, entonces de la esfera externa de los orbitales del centro catalítico, allá no se puede hacer reacciones más complejas, no se le puede entregar 4 electrones al substrato, se le puede entregar solamente paquetes de 1 o 2 electrones, porque las interacciones son muy débiles, no hay esta coordinación. No habiendo esta coordinación, los cambios de paquete de electrones son de 1, máximo 2 electrones, ya no de 4. Por esto no podemos tener catalizadores que funcionen a 4 electrones si estamos en un proceso de outer sphere electron transfer. Esto es lo que hemos demostrado con este experimento y tuvimos otra portada en Chem Electrochem esta vez. Finalmente, uno de los primeros catalizadores que se han demostrado para la reducción de oxígeno fue la ftalocianina de cobalto. Es un trabajo de Jasinski del 1964, un Nature. Y este trabajo ya tiene más de 60 años. Nosotros tenemos mucha ganas de publicar algo el año pasado, los 60 años desde el trabajo de Jasinski. Este es un trabajo que tiene más de 10.000 citas, este trabajo de Jasinski. La cosa entretenida es que tiene 60 años, pero todavía no se sabe cómo ocurre la reducción de oxígeno sobre el cobalto. No se sabe porque mientras por el hierro, la reacción ocurre justamente cuando el hierro 3 se transforma en hierro 2. Eso significa que el hierro 3 no es reactivo para la reducción de oxígeno, el hierro 2 sí. Entonces, como se forma el hierro 2, inicia la reducción de oxígeno. Esto justo se puede ver en electroquímica de esta forma. Acá tenemos hierro 3, acá tenemos hierro 2. Justo en el pico de formación del hierro 2 inicia la reducción de oxígeno. Linda reducción vía 4 electrones. Por el cobalto esto no ocurre. Tenemos el cobalto 3 acá, tenemos cobalto 2 acá, cobalto 2 acá, cobalto 1 acá. Acá tenemos cobalto 3, cobalto 2. Ven que la reducción ocurre entre el cobalto 2 y casi la formación de cobalto 1. Y en verdad no hay correlación entre el pico de formación de cobalto 2 y la reducción de oxígeno. Entonces, en otras palabras, no queda claro cómo ocurre esta reducción sobre la ftalocianina de cobalto. Y además la ftalocianina de cobalto no es un buen catalizador para la reducción de oxígeno, cataliza la reducción vía 2 electrones. Y bueno, este trabajo que hemos hecho anteriormente, que le he presentado anteriormente con esto de los aniones cloro, aniones OH-, nos da a pensar que también la ftalocianina de cobalto está envenenada. Ahora, todavía no logramos demostrarlo, está envenenada con oxígeno mismo, con un O, con un O2, con un OH. Todavía estamos trabajando en esto. Además, pensamos que tenga mucho que ver con el diámetro del metal al interior de la ftalocianina.
Entonces, estamos estudiando también como esta interacción del tamaño del átomo en función del tamaño del ion y del substrato mismo. Y esto, tuvimos una noción de esto. Hemos visto que, por ejemplo, el hierro está afectado un montón, el hierro 2 y hierro 3, la pareja redox, hierro 2 y hierro 3, está bien afectada por la presencia del ion cloro. En lugar, la pareja redox cobalto 3, cobalto 2 no está afectada, pero sí la pareja cobalto 1, cobalto 2. Entonces, esto tiene que ver con electronegatividad, cuánto duro es el metal, cuál es la electronegatividad del anión. También tiene que ver con el tamaño de ellos. Entonces, todo esto nos está preocupando en la noche, no logramos dormir por esto, no. Pero esto es lo que nos entretiene en este momento. Y además esto tiene harto que ver con la producción de hidrógeno, porque si estamos en un ambiente con altas concentraciones de aniones, entonces los water electrolyzer, electrolizadores de agua trabajan a concentraciones de 5 molar de NaOH. Por ejemplo, esto le afecta de forma positiva a la ftalocyanina de hierro y también a la ftalocyanina de cobalto, pero todavía no se sabe por qué. ¿Cuáles son las interacciones? ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son las implicaciones tecnológicas y económicas, etcétera? Esto es lo que nos está preocupando en este momento. Pero no solamente esto, ahora tenemos la Vanilla, tenemos Francisco, que están trabajando un montón con hydrogel, con cianobacteria. Tenemos un nuevo entregante, la Isadora, vamos a ver con qué trabaja. Tenemos el Juan, el Nicolás, que están trabajando con biosensores para la hemoglobina. Ahora el Juan, biosensor para la hemoglobina. El Nicolás, un biosensor para la formación de films, de biofilms sobre herida. Este un poco lo resumen por portada de los últimos 5 años, 6 años. Tuvimos una portada en el Journal of Chemical Education, esta nos costó también bastante, es difícil enseñar. En los SATs le dicen labor Letizia Nostra, yo agregaría labor et discípulo Letizia Nostra. Los estudiantes también nos dan satisfacción cuanto al trabajo, ver los estudiantes que se desarrollan, que crecen, es una Letizia, es un magno gaudio, una buena energía, mucha energía muy buena. Entonces, muchas gracias a ellos, muchas gracias a los colaboradores en general, de los varios centros con los cuales colaboramos. Acá tenemos la profe Moene con la cual colaboramos, pero tenemos un montón de colaboradores en la Andrés Bello, en la Católica, Universidad de Padua, claramente, Stanford, a Lund. Trabajamos un montón con Madrid, con Casolano Center, donde se hacen la mayoría de nuestra espectroscopía de GPS. Centro Soleil de París, donde se hacen la análisis EXAX, EXAF, SAX, todo el sincrotrón se hace al Soleil. Gracias a César, que ha trabajado en los últimos 4 años en mi laboratorio con un proyecto postdoc ANID. Ahora está haciendo otro postdoc en la Chile, pero ojalá logramos traerlo de vuelta con nuestro programa de inserción de capital humano. Entonces estamos postulando a esto en este momento. Muchas gracias a ustedes por su atención. Si quieren ver la publicación, la encuentran en este enlace. Gracias, Federico. Muy bien dimensionado el tiempo, ¿sí? Gracias. Pero ¿y dónde está el hidrógeno verde? Yo quería ver cómo a través de la electroquímica vas a generar hidrógeno verde. A mí, que soy biólogo, no lo logré entender. Cuéntanos. Sí, mira, esto justamente son curvas de formación de oxígeno. ¿Por qué? Porque siempre necesitamos de un ánodo y un cátodo. Entonces, en una vasca donde se produce hidrógeno, necesitamos oxidar el agua. Oxidar el agua significa que tenemos un electrodo donde
ocurre la oxidación, que es el ánodo, en otro electrodo donde ocurre la reducción, que es el cátodo. Ahora, actualmente, l'idrogeno se forma al cátodo, pero l'idrogeno è una molécula chica. Su formación es bastante rápido. De hecho, el electrodo estándar es el electrodo de hidrógeno. El electrodo estándar, el electrodo de referencia estándar es el electrodo de hidrógeno porque su oxioreducción es rápida, siendo el hidrógeno una molécula chica y que se puede oxidar y reducir de forma fácil. ¿Qué es rápido para un químico como tú? Rápido significa cinética de 10, un turnover de por lo menos formación de 10 moléculas por segundo. Esto es rápido entregándole números, se llama turnover frequency, TOF number, uno de los números que se entregan cuando se caracteriza un electrocatalizador. El tema es que la reducción cuello de botella o la reducción difícil son las que ven el oxígeno. El oxígeno tiene este doble enlace, difícil romperlo, difícil que se forme. Es por esto que se estudia mucho más la oxidación y la reducción de oxígeno. Porque justamente allá donde hay los problemas. En otra palabra, el cuello de botella son todas las reacciones donde el oxígeno está involucrado. Entonces empezamos a la electrólisis del agua. El cuello de botella está en la formación del oxígeno, que es en el ánodo. Y justamente estos catalizadores son para formación de oxígeno o oxidación del agua. Y justamente es lo que estamos viendo acá. Acá tenemos una curva de oxidación donde estamos justamente oxidando el sustrato, en este caso agua, se forman burbujas de oxígeno que salen. Y justamente acá estamos estudiando cómo aumentando la fuerza iónica en el medio, esta formación de oxígeno aumenta o ocurre a un potencial más bajo. Si nosotros vamos a hacer la oxidación acá, necesitamos un montón de energía para que esta oxidación ocurra. Pero si la vamos a hacer a 0,5, 0,6 voltios, necesitamos mucha menos energía. Acordamos que todo se puede oxidar, todo se puede reducir. Los gringos hicieron una silla eléctrica en un momento, donde oxidaban y reducían lo mal capitado, lo preso. Entonces, todo se puede oxidar, todo se puede reducir. Lo que es importante es el potencial al cual se hace. Hay que hacerlo potencial muy cercano, potencial teórico, para no gastar, para hacerlo bien y eficientemente. Muy complejo, pero en fin, vamos entendiendo. Sí, queda abierto el trabajo que presentó Federico para que discutamos. Sí. Primero, gracias, Federico, por tu presentación. Yo te quiero llevar a la parte biológica, por razón obvia, Sí. y sobre el asunto que me llamó la atención, lo que mencionaste, de la formación de marcadores con partícula de oro para determinar Alzheimer. Sí. ¿Ah? Entonces, no sé, yo tuve al tanto alguna vez sobre el trabajo de Cohan en esto, pero a mí me gustaría saber cómo hicieron eso. ¿Dónde unieron esta partícula de oro? Al beta-amiloide, me imagino. Sí. Y ver después, porque no solamente es importante producir ese marcador, sino que también después poderlo metabolizar, Claro. ¿ya? Sacarlo del cuerpo, Sí. ¿verdad? Sí. Entonces, me gustaría saber más sobre eso. Sí, nuestro trabajo no es sobre esto. Nuestro trabajo nosotros no hemos enlazado marcadores, pero sí hemos usado estos 68 atom gold nanoparticles, que eso sí es lo que se usa justamente como marcador. Este trabajo es con una colaboración con la Universidad de Stanford, donde justamente producen y venden esta nanopartícula como marcador por imaging, por esta solución. Entonces nosotros lo que hicimos finalmente fue solamente aprovechamos de esta síntesis, tomamos esta síntesis, repetimos la síntesis y la usamos por nuestras finalidades electroquímicas. Pero sí estamos en contacto con la
con la investigadora que ha producido la nanopartícula y que nos asesora en la síntesis, nos asesora también con este trabajo con el renio, donde insomma, le estamos proponiendo que haga algo similar con el renio para poder insomma, para sacar provecho de la patente, ver si se puede colaborar con ella. Una investigadora argentina que pero trabaja en Stanford, se llama Maya Azber. Entonces, por esto le comentaba de esto como solución económica. Sí, doctora Moene. En esa misma, no me gusta esta cosa, ya, en esa misma diapositiva que le mostraste recién, donde hay una fibra que es un nanotubo, donde está unido el oro, ahí. ¿Cómo unen el oro al nanotubo? Sí, esto es muy entretenido. Si el nanotubo no tiene defecto, interacciona poco con la nanopartícula. Entonces lo que es muy importante es hacerle un tratamiento medio ácido. Este tratamiento se hace con ácido nítrico, sulfúrico, se pone en el sonicador por varias horas y lo que sale es un nanotubo, este es un multiwall nanotubo, qua se ve las varias paredes del nanotubo. Y este tratamiento ácido hace así que se le creen defectos en el wall del nanotubo. Acuérdense que esto es una lámina de grafeno, entonces es puro benceno enrollado. Ahora, estos enlaces del benceno, cuando se queda en ácido, se rompen y se crea un grupo carboxílico. Estos grupos carboxílicos son bien reactivos y allá es donde se va a insertar la nanopartícula. Entonces, más defecto, más nanopartícula se pone adentro del nanotubo. Ah, pero no es que haya, o sea, se mete la nanopartícula en un hoyo que se creó en el nanotubo, pero no es que hayan esas uniones que se ven ahí, enlaces. Bueno, hay coordinaciones, hay coordinaciones, no hay enlaces covalentes. No son enlaces covalentes, son coordinaciones y fuerza de Van der Waals, etc. Las coordinaciones son muy fuertes. Por ejemplo, como la energía necesaria para sacar un átomo de hierro desde un átomo de nitrógeno cuando están coordinados es harta, es similar a la de un enlace covalente, un poco más baja, pero estamos en este orden de tamaño. Entonces, hay que considerar esto. Y una última cosa, ¿cómo se generan estos nanotubos de grafeno? Estos nanotubos se compran, siempre hay un catalizador metálico donde se forma a presión y temperatura muy alta, se forma el plano de grafeno y luego se enrolla. Pero esto nosotros externalizamos esta parte y lo compramos. Hay una página que se llama ChipTubes. ¿Un qué? ChipTubes, tubo barato. ChipTubes. Es muy buena, es una página gringa. ChipTubes.com. Muy bien, qué entretenido por lo demás. Sí, Antonio. Hola Federico, te quería preguntar sobre las partículas de renio. Es justamente esa fotografía. ¿Qué geometría tienen esas partículas? Porque yo veo partículas de alrededor de 10 nanómetros, 15 nanómetros de diámetro, si se puede hablar de diámetro, sí. Pero la geometría es polimórfica. Sí. ¿Qué tipo de geometría tienen esas partículas y cuál es la influencia de la geometría en sus propiedades químicas, en sus propiedades catalíticas? Muy buena pregunta. Justamente lo que estamos tratando de hacer ahora es, tenemos una colaboración con Lund University. Allá tiene un HRTEM, High Resolution, un TEM con alta resolución. Y allá justamente estamos buscando los varios planos de la nanopartícula y luego queremos simularlo, una vez que lo logramos.
Y bueno, me hace falta un montón un HRTM en la USAZ, porque esto llevaría por adelante un montón de investigación. Hay unos equipos mayores que hacen falta en esta universidad, HRTM, XPS, esta cosa por materiales, son química de materiales, es importante tener, y que hay en la mayoría de las universidades. HRTM ahora están comprando una de la Católica, por ejemplo, pero a veces funciona, a veces no es fácil mantenerlo tampoco, se necesita un montón de manutención. Claro. Entonces, para contestar su pregunta, estamos trabajando en eso, justamente. También se pueden producir partículas por métodos biológicos. Sí, claro. Biosíntesis de nanopartículas. Nosotros hemos producido en el laboratorio nanopartículas de oro, de uniformes esferoidales y de muy bajo tamaño, de 1 nanómetro, como decías tú, que son las más importantes. A lo mejor sería interesante probar con estas, con renio. Claro, con renio. Absolutamente, sí. Partiendo del compuesto inicial, que es el precursor para la reducción del renio y... Si tenemos perrenato, tenemos como precursor, por ejemplo. Ajá. Perrenato de renio. Entonces, absolutamente sería fantástico. Y ahora hay un revival de todo esto. Hay un montón de estudios sobre el renio. Ahora, porque no había estudios electroquímicos hasta el año pasado. Ahora están saliendo trabajos. Justamente se están buscando soluciones para obtener catalizadores, electrocatalizadores. Ahora el renio se está inseriendo como alloy, como aleaciones. Entonces, centros biatómicos, hierro-renio, es lo que nos gustaría hacer, por ejemplo, o lo que estamos tentando de hacer. Claro. Hierro-renio-níquel, tener un tri-nuclear cluster que pueda hacer las reacciones, donde la sinergia del hierro se une con la del renio, tal vez obtenemos algo que funcione. Ahora, la cosa más entretenida es que tampoco no se logra bien, no hay simulaciones. Entonces, no hay simulaciones, en verdad no es cierto lo que se va a obtener si vamos a hacer un alloy hierro-renio. Claro. Uno puede imaginar, sí, el orbital me va a quedar más o menos a esta altura, pero no es cierto. Entonces, allá es entretenido, hay un montón para decir, hay un montón para trabajar. Ahora sí hay que encontrar quién sabe hacer hay que hacer la síntesis, hay que encontrar el estudiante que tenga ganas de hacerla. Sí, gracias. Claro. El discípulo que entregue Leticia. Sí, otros comentarios, sí, Marcos. Qué bien, los químicos se despertaron. Sí. Federico, ¿cuál es la explicación electrónica para la acción de este ligando axial piridínico que tú introduces entre el electrodo y la capa de ftalocianina? Sí. ¿Y qué variaciones estructurales tú puedes introducir en ese ligando para mejorar esa eficiencia? Sí. Bueno, cuando hablamos de interacción del hierro con oxígeno, hay varias cosas que hay que tener en consideración. Entonces, la primera es justamente el orbital externo que va a interaccionar con el oxígeno, un orbital D. En este caso, poniéndole esto piridino, logramos bajar la energía de este orbital y hacer así que sea más similar a la energía del oxígeno. Así que el pasaje del electrón sea más simple, esta coordinación oxígeno-hierro sea más simple porque es más similar, siendo el electrón, el orbital más bajo. Pero por otro lado hay que también considerar el momento magnético, hay que considerar el spin de los electrones en los orbitales D. Y ahora hay un montón de trabajo ahora que están saliendo sobre el spin de los electrones en presencia de una quinta coordinación o también con 4 coordinaciones solamente, porque estas son cosas que están saliendo ahora, como esta nueva técnica para estudiar el spin electrónico y cómo modificarlo. ¿Ustedes probaron otros
ligandos heterocíclicos en lugar del piridino? Not yet. Como estamos trabajando en esto, por ejemplo, nos gustaría poner un azufre. Pusimos un nitropiridino, por otro lado, tenemos un paper con un nitropiridino con NO acá. Ahora, ¿por qué un nitropiridino? Porque esto vendía Sigma. Entonces estamos limitados a esto, nuestra síntesis está limitada a todo esto, no somos un laboratorio de síntesis como lo de ustedes sí que hacen complejo más grande y estructura más grande, tiene más conocimiento en esta onda. Nosotros nos limitamos a cosas más simples, cosas que podemos comprar, cosas que podemos sacar. Gracias. ¿Y otro comentario? ¿Y otra mano? Sí, doctora. Sí. Yo te quería preguntar sobre el alga. Sí. Lo encontré increíble. Sí. ¿Cuánto tiempo vive el alga en esas condiciones? Y si hay que ponerle un medio especial para que el alga se mantenga, etcétera. Sí, muy buena pregunta. Primer punto, yo también lo encuentro todavía increíble. De hecho, es una de las motivaciones por las cuales he estudiado bioelectroquímica en un principio. A pensar que haya una proteína que pueda intercambiar electrones con electrodos, siempre lo encontré maravilloso. Entonces, por esto he estudiado biosensores, bioelectroquímica, etc. Ahora, esta alga nosotros no hemos hecho experimentos a largo plazo, en el sentido, esto dura una semana por lo menos en laboratorio, o 2 semanas, más allá de eso no lo hemos estudiado. Por otro lado, tiene una vida un poco compleja la alga, esporula, depende del estrés, depende de cuánto oxígeno recibe. Entonces, ahora tenemos el programa de hacer un electro más grande, se puede hacer electro, se llama paper electrodes, o graphite paper electrodes, donde es una hoja de grafito. Además se mueve esta hoja, allá se puede poner la alga a vivir, allá a ver cuánto dura, si se reproduce, etc. Pero no lo hemos hecho. Teníamos el plan con un estudiante, luego se nos fue el estudiante. Este es un trabajo más de ingeniero, pero es un bonito trabajo, teníamos ganas de hacerlo, no lo hemos iniciado y no lo hemos terminado. Teníamos ganas de hacerlo, de ver si se reproduce, si se vive, cuánto vive. En el último trabajo que hemos hecho, lo estamos publicando ahora, hemos sí corroborado que produce oxígeno. Entonces la alga es viva, seguramente es viva, no hay duda. Entonces hemos correlacionado la producción de oxígeno a la corriente que produce. Ahora, ¿por qué oxígeno y no protones, por ejemplo? Porque es más fácil medir oxígeno que medir hidrógeno. Es más fácil medir oxígeno porque la reducción ocurre a un potencial distinto de otro interferente que están allá en el medio. Entonces, esto lo hemos hecho, o lo estamos sacando ahora como trabajo. Se respira, esto es cierto. Sí, Cristian. Federico, gracias por tu presentación. Tengo una duda respecto de lo mismo. No sé si es cierto, no es mi área para nada. Pero a tiempos cortos ahí el sistema tiene una diferencia de cantidad de corriente, corrígeme tú, no sé, poco significativa, pero a medida que nos acercamos a 400 segundos, la diferencia es sustancial cuando encienden o apagan la luz. Entonces, no sé si será una conclusión al respecto de ese gráfico, y ahí está la pregunta. Si seguimos haciendo este experimento hasta 1 hora, 10 horas o días, la diferencia entre esta cantidad de corriente que se produce cuando encienden y apagan sería bastante mayor, ¿no? Y si es así, ¿no será que, aquí estoy inventando, se está muriendo la alga? Hay una especie de caída ahí, ¿no? Sí. No sabemos bien. Acá, siempre cuando está el baseline, entonces esta es
producción de corriente, ¿no? Entonces, sinceramente, esto es bastante estable en el tiempo. Y de hecho, si es el lugar que hacerlo así de forma discontinua, se hace de forma continua, ahí va cayendo un poco la producción en el tiempo. Entonces, estamos hablando de 12 horas, que experimentos que hemos hecho. Por otro lado, no sabría decirte en una semana, no hay experimento en este sentido. Sí, habría que hacerlo. Algo entretenido es que justo hace unas semanas, hace poco tiempo, sacaron una hoja de una planta. Pusieron una hoja de una planta sobre un electrodo e hicieron lo mismo trabajo. Entonces, efectivamente funciona con macroalgas, hojas, con plantas. A veces llegan esto a veces parecen fake news, uno no sabe si es fake news, si es verdad. Hay especialmente un trabajo de un peruano que pone electrodos adentro de una planta grasa y produce energía. Yo pensaba que era fake news, pero sinceramente podría ser, no sería nada de... insomma, podría funcionar. Lo que efectivamente hay que pensar es que necesitamos siempre diferencia de potencial, diferencia de reacciones al ánodo al cátodo. Entonces, se le puso un electrodo dentro de una planta grasa, efectivamente, posiblemente funciona. Sí. Entonces, ahora esto debería funcionar más en el tiempo. Eso él lo corroboró por un tiempo más largo, semanas, etc. Entonces, eso se vio que funciona. Hola, profesor. Para apoyarlo un poquito con la pregunta que usted hizo, sucede que en la primera cronoamperometría, estos son experimentos de cronoamperometría, para obtener una buena baseline, que es una corriente base, se requiere de harto tiempo. En este caso, lo que sucede es que no se alcanzó una buena corriente base, por lo tanto, si usted puede ver de izquierda a derecha, la corriente es mayor y por lo tanto el gap es menor cuando se enciende la luz. Si avanza el tiempo, la baseline es más baja y por lo tanto cuando se enciende la luz, más corriente se obtiene. Como usted puede observar en la gráfica de abajo, el tiempo que se empleó fue mayor y se da cuenta que todas las corrientes son parejas. Cuando aplican un mediador redox, la corriente aumenta y se puede observar el cambio. Por eso es que se observa que la obtención de corriente en la gráfica superior es mayor a medida que avanza el tiempo, pero si aplicáramos una buena baseline sería pareja. ¿Y a qué se debe la caída de la línea base? Se debe porque cuando uno hace una cronoamperometría, uno aplica un potencial constante y las moléculas de la clorofila que está en el alga tienen que estabilizarse, ocurrir procesos redox que claro, más o menos como lo dijo el profesor. Sí, hay varios fenómenos que pueden ocurrir. A veces aumenta, otra vez se puede bajar, se puede envenenarse el electrodo, entonces puede absorberse proteínas. Cuando se absorben proteínas sobre el electrodo, esto es deleterio. Se forma lo que es un electrofulling. Se pone loco el electrodo. Y de hecho, por esto que ahora estamos haciendo hydrogels. Con los hydrogels podemos poner la alga, la microalga, en un ambiente más amistoso para la alga, o por el elemento biológico. Podemos poner enzimas también. Entonces ahora estamos haciendo hydrogels conductores. Ella tal vez puede durar más en el tiempo todavía. Podemos tener una vida más larga del elemento bio. Pero hay que entender eso también, que hay trabajo de ingeniería, hay trabajo de química. Nosotros somos más químicos. Nos gusta esta primera parte, explicarla más el proof of concept. La tecnología es el desarrollo, es entretenido, pero no podemos hacer todo. Entonces, nos gustaría tener más relaciones con la Facultad de Tecnología, por ejemplo, que nos ayuden en el desarrollo de la device, ¿no? del elemento. ¿Sí? Esto debería ser, ¿no? O así funciona, creo. Hay ciencia y tecnología, ¿no?
Esta es un poco la separación. Nosotros nos gusta más la ciencia. Yo quería hacer la pregunta, ¿cuánto el tiempo que ustedes alcanzan una baseline más estable? Ahí tienen 40 segundos, ¿no? Y todavía sigue bajando. No, acá son 400 segundos. Acá, mira, está bastante estable, mira, 400 segundos, hemos seguido hasta 2000 segundos, ¿no? O sea, ahí más o menos ya tiene estable. Sí. Y, claro, la estabilidad va a depender, digamos, porque esto es un proceso biológico. Entonces, sí. tienes que ir. Acuérdense que estable, la corriente producida es tan chica, más que, insomma, necesitamos un baseline también que haya un equilibrio con los iones. Entonces, hay siempre un transporte de masa que ocurre sobre el electro. El electro tiene que estar en equilibrio electroquímico con el medio. Entonces, por eso la baseline se demora en el tiempo. Mira, yo con esto tengo un problema porque a mí me gustaría ver cuál es la ventaja, porque aquí cualquier cosa biológica vaya a tener una diferencia potencial, va a ser una pila. Sí. Pero para poder producir una cantidad de energía aquí necesitas, pucha, un estadio, digamos, para poder prender una LED, digamos, una cosa... No. Para poder prender un LED necesitamos 1 metro cuadrado. Con 1 metro cuadrado tú prendes una LED. Sí. ¿De cuánto? Mira, estamos hablando de microamperes por centímetro cuadrado, ponle más o menos 100 microamperes por centímetro cuadrado. Ahora, no sé cuánto miliamperes necesita una LED, pero los papers que uno ve, estas son las proporciones, ¿no? 1 metro cuadrado, un LED, una calculadora, 1 metro cuadrado. 1 metro cuadrado, sí. Entonces, ahora sí. ¿Otros comentarios o preguntas a nuestro conferencista de hoy? ¿Sí? Oye, ya que no preguntan, yo te voy a preguntar. ¿Qué es para ti un biosensor? Porque esta era o fue la palabra clave que te tiró al doctorado y a toda esta parte biotecnológica. ¿Cómo defines un biosensor y de todo lo que has mostrado? ¿Cuál sería este biosensor? Bueno, la definición clásica, un biosensor es donde hay un elemento biológico que interacciona con un sustrato. Debido a esta interacción ocurre una transformación químico-física, la cual puede ser medida por un transductor. O hay una transducción y luego se transforma en señal todo esto. Eso es el sentido del biosensor en general. Luego, por un bioelectroquímico, un biosensor es un elemento biológico, lo cual hace operaciones redox. Tenemos la suerte que las operaciones redox son el 80% de las operaciones a nivel bio. Entonces, una célula, 80% de las reacciones son operaciones redox, son oxidorreducciones. Entonces, por eso tenemos un montón para trabajar, un montón para hacer. Pero seamos específicos. Tu biosensor regalón, al que siempre recurres, ¿cuál sería o cuál es? Durante mi doctorado tuve una biofuel cell bien entretenida. Encontramos una enzima que se llama piranosa oxidasa, la cual oxida la trealosa. Y la cosa entretenida es que los insectos viven de trealosa. Nosotros vivimos de glucosa, los insectos viven de trealosa. Entonces, se le puede poner unos electrodos adentro de una abeja, de una grasshopper, una saltamonte. Se le puede poner unos electrodos y alimentar una transmitente, hacerle un cortocircuito así que pueda saltar por un lado del otro. Sí. Entonces nos contactaron desde US Army, nos contactó para desarrollarle el proyecto, nos entregaron una plata, porque el biospying le encanta a US Army. Justamente tuvimos uno de los récords como biofuel o enzymatic biofuel cell. Tuvimos uno de los récords como producción de
como batería con potencial más alto. Y luego Luke Horton desarrolló otro proyecto. Yo, mientras terminé mi doctorado, hice otra cosa. Fue una súper buena publicación, tuvimos un montón de citas, tuvimos todo eso. Hubo un momento que Sony tenía un prototipo que hasta lo inició a vender, que era una enzymatic biofuel cell, donde había un equipo chico que se recargaba poniéndolo en una tacita con agua de azúcar. Entonces uno le ponía el azúcar al bar en su vaso de agua y recargaba su batería chica. Ese fue un trabajo más a nivel civil. Si no, US Army le encantan cualquier cosa. Puedan sacar provecho de ello. Tiene los receptores bien abiertos. Hacen cosas. Pero esto fue entretenido, el biospin. Bueno, mi doctorado nació desde la idea de poder alimentar el marcapaso con una biofuel cell, con una enzymatic biofuel cell. Pero los enzimas, siendo proteína, tienen una vida útil de semanas, meses. Esto es en el ADN del enzima, en el sentido el enzima está hecho por esto, porque la célula no controla siempre estos enzimas, tiene proteasis que se van a romper la enzima, pero a veces el enzima se rompe solo también, o la célula necesita este proceso de que el enzima se rompa solo, que no sea siempre funcionante, ¿no? Entonces, esto de la biofuel cell tiene vida útil de semanas y pensar a electrodos así un poco era complejo 25 años atrás cuando hice el doctorado, 20 años atrás cuando inicié el doctorado. Ahora se hacen trabajo con fluidos intersticiales, donde hay microelectrodos que entran en la epidermide. El primer punto no duele. El segundo punto, en los fluidos intersticiales hay azúcar, hay lactosa, hay maltosa, parece, hay varios azúcares que se pueden oxidar. Entonces, ahora los trabajos que están saliendo ahora son justamente con estos parche de microelectrodos con interstitial fluids, o fluidos intersticiales, ahora no me viene la palabra. Y esto lo encuentro entretenido, nos gustaría trabajar con esto también, pero la limitación. Muy bien, sí. Bernardo, ¿tienes otra pregunta? No pregunta, mi último comentario. Alguna vez le propuse a Federico, porque la biomedicina va para allá, digamos, usar sensores para todo, ¿verdad? Sí. Alguna vez estuvimos conversando por detectar la cantidad de dopamina. Sí. Sí. Entonces, para hacer estos parches que te puedan determinar, digamos, para poder determinar cuándo uno va a entrar en el estado depresivo. Sí. ¿Ya? Y poder buscar la solución, digamos, que es la ¿Tú haces clase en la carrera de biomedicina acá o no? No. Debería de hacer clase ahí. Es que tienen problemas. Ingeniería en biomedicina. Porque esa es una carrera que apunta precisamente hacia eso, buscar estos marcadores y poder ir solucionando, y no tienen profesores, pues hace poco estaban de paro porque no tenían profesores, ¿ya? Y debería hacer clase ahí. Yo creo que esa es una carrera que busca biosensores, ese es el punto. Quiero agregar, a propósito de lo que dice Bernardo, justamente, entre tantas cosas que uno hace, me pidieron evaluar un magíster en ingeniería biomédica. Y claro, proponían 4 áreas, pero en un área habían 2 profesores, en el otro habían 3, qué sé yo. Y justo una era biosensores. Bueno, le escribí, les dije a estos ingenieros, a uno de ellos, no me acuerdo cómo se llama, que contactaran a Federico precisamente porque en la parte de biosensores habían 2 gatos. El otro habían 3 gatos y no sé, era como... Y de hecho, él escribía a la Natalia, la bioinformática, que no sé, porque una parte era bioinformática, y le dije, oye Natalia, por favor, dile a tus compañeros ahí, que a todo esto no tiene ni oficina, la Natalia, está en construcción. Entonces, y ella fue que me dijo que iban a contratar a otro especialista en biosensores. Bueno, con Federico harían los 4 gatos que... Eso.
Por otro lado, esto de los biosensores por los neurotransmitidores es algo que se habla desde 50 años. Lamentablemente, dopamina, adrenalina, serotonina, son todas moléculas muy chicas. Siendo tan chica, tiene todo un potencial redox muy similares. Entonces, es muy difícil distinguirla por forma electroquímica una de la otra. De hecho, cuando lo hacen, desarrollan sensores para HPLC. Pero entonces tenemos un proceso de cromatografía primero, y luego tenemos el sensor que hace la electrooxidación de o dopamina o serotonina, pero tiene que estar separada para poderla identificar o detectar. En otra palabra, su potencial redox es demasiado similar uno con la otra, muy difícil distinguirla electroquímicamente en una de la otra. Y el otro problema es que cada uno produce su dopamina. Entonces es muy difícil tener un baseline. Cada uno produce distinto monto de dopamina y de adrenalina, y la dopamina que tengo yo a ti no te sirve, o al revés. Entonces, funcione hacer un HPLC podría ser. ¿Hay más preguntas para el profesor Tasca? ¿Sí? ¿Sí? ¿Usted que es discípulo, regalón? De Tasca, tengo el discípulo, sí. el Nico. Los discípulos preguntaron a él. Sí. Hola, profe. Bueno, nosotros en nuestra investigación trabajamos con la estacionamina de hierro, y nosotros sabemos que interacciona con el nanotubo de carbono por interacciones pp-Stucky. Sí. Y le quería preguntar por esta pentacoordinación que se ve en esa pentacoordinación. Quería preguntarle cómo esto influye sobre la densidad electrónica del metal central y por qué mejora la catálisis. Sí, un poco lo que hablábamos antes con el profesor Caroli, que esto de bajarle la energía del orbital D del hierro hace sí que sea más similar al oxígeno. Entonces, siendo más similar al oxígeno, intercambia electrones de forma más rápida. Por otro lado, cuando tenemos esta estructura acá, entonces esta misma estructura sobre el nanotubo se queda en p-Stucky, ¿no? Allá hay menos electron pooling del orbital debido al electron withdrawing o del nitrógeno. El nitrógeno le saca densidad electrónica. Entonces, por allá va la cosa. Entonces más similar al oxígeno. Esto tiene como correlación a lo que usted decía en sus papers de que un medio más ácido favorece la catálisis. En este caso, si retiramos densidad electrónica del metal central, el ambiente es un poco más ácido y quizás por eso... Sí, el hierro es más ácido, si uno quiere ver de esta forma. Okay. O el hierro es más chico. Okay. Hay varias formas de pensarlo, ¿no? Como más duro. Okay. Más duro, más chico o más ácido. Ok, perfecto. Sí. Hay otra forma para ver la cosa. Oye, para ir concluyendo este seminario, quiero hacer el comentario que hablaste media hora, pero mantuviste un debate de 45 minutos. Y eso es justamente lo que queremos, que la facultad se junte a debatir, a conversar de ciencia y abrir horizontes, buscar colaboraciones, cosas nuevas. Así que quiero darte especialmente las gracias porque es lo que andamos buscando. Muchas gracias a ustedes Muchas gracias por invitar. Sí, oiga, gracias. entonces quiero agradecer una vez más a la unidad de virtualización por todo el apoyo que nos han dado, sí, y que nos seguirán dando. Y el próximo seminario es la doctora Ponce, que nos va a venir a hablar también de temas de electroquímica, que también ella tiene muchas carátulas o portadas de revistas, así que estamos entre muy famosos electroquímicos. Muchas gracias. Sí. Gracias a ustedes.